Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a una clase más del curso de biología. La temática que nos corresponde ver el día de hoy viene a ser el tejido sanguíneo. Entonces, comencemos. A ver, el tejido sanguíneo, chicos. La primera característica que va a tener este tejido es que forma parte del tejido conectivo especializado, recuérdenlo, ¿no? Al igual que el tejido óseo, al igual que el tejido adiposo, que ya lo vimos, ¿no? En la clase pasada. Entonces, el tejido sanguíneo, cuando yo te digo tejido sanguíneo, ¿tú qué te imaginas? Te imaginas sangre, ¿cierto? Por lo tanto, yo siempre te he dicho que la sangre viene a ser un tejido, pero es un tejido de tipo líquido, ¿cierto? Y esta sangre, este tejido sanguíneo, recorre todo el organismo por los vasos sanguíneos para llegar a cada célula del cuerpo, ¿no? Entonces, ¿quién está transportando la sangre? Lo está transportando los vasos sanguíneos, ¿ya? Tanto arterias y venas están transportando la sangre. El tejido sanguíneo está formado por células, ¿no? Como es un tejido, tiene que tener sus células y qué más, su sustancia intercelular, que en este caso se llama plasma, ¿cierto? Ahora, ¿cuáles son las células del tejido sanguíneo? Tú ya lo sabes, ¿no? Son glóbulos rojos, glóbulos blancos y las plaquetas. Esas vienen a ser las células de la sangre. Entonces, este tejido sanguíneo lo vamos a ver bajo un microscopio. ¿Qué es lo que vamos a observar? Vamos a observar por qué está compuesto dicho tejido, ¿no? Veremos entonces células sanguíneas y también su sustancia intercelular que vendría a ser el plasma. Entonces, miren acá, chicos, miren. Tenemos aquí entonces el tejido sanguíneo visto bajo un microscopio. Lo que ven aquí las células de color rojo y que tienen una forma redondeada vienen a ser los glóbulos rojos, ¿ya? Tienen color rojo, por eso se llaman glóbulos rojos. Aquí nos falta ver a los glóbulos blancos, ¿cierto? Glóbulos blancos llamado también leucocitos y se encuentran aquí. Son las células que están de color morado y miren, tienen algo particular en su núcleo, ¿no? Tienen un núcleo lobulado, ¿ya? Eso es la diferencia con el glóbulo rojo. Y por último tenemos a las plaquetas, ¿no? Las plaquetas son células más pequeñitas a diferencia de los glóbulos rojos y de los glóbulos blancos. Ahora, ¿qué nos falta ver? La sustancia, ¿no? Intercelular, o sea, la sustancia que se encuentra entre una célula y otra célula. Entonces, en este caso, ¿cómo se va a llamar dicha sustancia? Se llama plasma, ¿ya chicos? En este caso se llama plasma. Entonces, mi tejido sanguíneo está formado por células sanguíneas, que son tres, y también por el plasma. Muy bien. Y miren, aquí tenemos otras imágenes en donde vemos, ¿qué cosa? Vemos tanto el aparato circulatorio, ¿no? El aparato cardiovascular, para ser más específicos. El aparato cardiovascular está formado ¿por qué? Está formado por el corazón más los vasos sanguíneos, ¿no? Entonces, estos vasos sanguíneos, chicos, están transportando, ¿qué cosa? Están transportando sangre, están transportando al tejido sanguíneo, ¿ya? Y entonces, ¿para qué tiene que transportarlo? ¿Por qué? Porque le tiene que llevar a cada célula del cuerpo para que esta célula cumpla sus funciones vitales, ¿ya? Y les pregunto, ¿quién se encarga de formar la sangre? ¿Quién se encarga? Se encarga el hueso, no se olviden, el hueso se encarga de formar la sangre. ¿Por qué? Porque tiene a la médula ósea roja, ¿no? Que se encuentra en dónde? Que se encuentra a nivel de las epífisis. Recuérdense, chicos, recuérdense. A ver, mira, aquí tengo un huesito largo. El huesito largo tiene ¿cuántas partes? Tres partes, ¿no? Dos epífisis que se encuentran en los extremos y tenemos la diáfisis que se encuentra en el centro, ¿no? Donde se forma el tejido sanguíneo, se forma a nivel de las epífisis, recuerden, porque en las epífisis tenemos ¿qué cosa? Tenemos la médula ósea roja, ¿no? Y en la médula ósea roja, ¿quién se encontraba? Se encontraba una célula madre, ¿no? La célula mesenquimatosa que daba origen a todas estas células. Entonces, tenemos médula ósea roja a nivel de las epífisis. Les vuelvo a preguntar, ¿quién se encarga de formar a las células sanguíneas? Viene a ser el hueso, ¿ya? No se olviden. Y si les pregunto, ¿quién se encarga de bombear a la sangre? El que bombea la sangre viene a ser el corazón, ¿no? Que es un órgano hueco, es un órgano musculoso, órgano hueco y órgano musculoso que se encarga de bombear la sangre. Ya tiene que bombear para que esta sangre
pueda llegar a cada célula de nuestro cuerpo, a la célula que está quizás en la punta a nivel de tus uñas, ahí, hasta ahí tiene que llegar la sangre y tiene que llevar, ¿qué cosa? Tiene que llevarnos ciertas sustancias para que la célula pueda, ¿qué cosa? Pueda cumplir sus funciones vitales. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos a ver los componentes del tejido sanguíneo, que ya lo sabemos. El tejido sanguíneo está formado por dos elementos, ¿no? Tenemos al plasma y tenemos a los elementos formes. Miss, ¿no me habías dicho que estaba formado por plasma y células sanguíneas? Claro que sí, solamente que los elementos formes también son llamados células sanguíneas, o las células sanguíneas se les denomina también elementos formes. ¿Ya? Entonces, como los elementos formes son las células sanguíneas, estas células sanguíneas son tres. ¿Quiénes son? Glóbulos rojos, glóbulos blancos y las plaquetas, ¿cierto? Ya. Entonces, miren chicos aquí. Aquí tenemos un tubo de ensayo en donde está conteniendo a la sangre. Entonces, supongamos que te sacan sangre, ¿no? Y el laboratorista lo pone en un tubo de ensayo. Esto viene a ser un tubo de laboratorio, ¿ya? Un tubo de ensayo. Te han sacado sangre y el contenido, la sangre, lo han puesto aquí en este tubo de ensayo. Por lo tanto, cuando a la sangre se le deja reposar por cierto tiempo, vamos a ver que van a empezar, ¿qué cosa? A separarse. Recuerda que la sangre es una mezcla heterogénea de tipo coloide, ¿no? Por lo tanto, tienden a separarse, ¿no? No es homogéneo, se pueden ver fases en la sangre. Entonces, cuando a la sangre se le deja reposar por cierto tiempo en un tubo de ensayo, vamos a ver que los glóbulos rojos se van hacia abajo, hacia el fondo del tubo de ensayo. Y el plasma se queda arriba en la superficie. ¿De acuerdo? Y los glóbulos blancos, como las plaquetas, van a estar encima de quién? De los glóbulos rojos. Entonces, te pregunto, según esto, lo que hemos visto ahorita, ¿quién tendría mayor densidad? ¿Glóbulos rojos o el plasma? Los glóbulos rojos, ¿cierto? Porque los glóbulos rojos se han quedado en el fondo del tubo de ensayo. Eso quiere decir que los glóbulos rojos son más densos que ¿quién? Que el plasma, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el plasma está conformado principalmente de agua. Por lo tanto, el agua no tiene menos densidad que los glóbulos rojos, ¿ya? Muy bien. Ahora, chicos, vamos a ver principalmente, o primero, para empezar, vamos a ver el plasma. Vamos a hablar del plasma. Como ya te dije, el plasma está formado principalmente ¿de qué? Está formado principalmente de agua. Ya el plasma está formado principalmente de agua. Tiene más agua que otras sustancias o que otros elementos que forman el plasma. Mi plasma, aparte de agua, también ¿qué cosa contiene? Contiene minerales, ¿no? ¿Qué minerales va a contener el plasma? Por ejemplo, los minerales conocidos que hemos hablado, ¿no? Calcio. ¿Qué más? Fósforo tendrá. ¿Qué más? Va a tener sodio, potasio, ¿no? Entre los más conocidos, ¿cierto? Minerales más conocidos. ¿Qué más va a tener mi plasma? Mi plasma está conformado también por ¿quién? Por los nutrientes, ¿cierto? Va a tener nutrientes. ¿Qué nutrientes se encuentran en la sangre? ¿Qué nutrientes? Por ejemplo, aquí está la glucosa, ¿no? ¿Qué más? Encontramos aminoácidos. ¿Qué más? Encontramos ácidos grasos, ¿no? Que vienen a ser nutrientes. ¿Ya? Ácidos grasos. ¿Por qué más está conformado mi plasma? Está conformado también por hormonas. Las hormonas también forman parte de mi plasma, ¿ya? Hormonas como quién? Por ejemplo, ¿no? Hemos hablado de la testosterona, de los estrógenos y otras hormonas que están circulando en nuestra sangre, porque de esa manera van a poder llegar a cada célula para poder estimularla, ¿no? O para poder cumplir dicha función que se encarga la hormona. Entonces, las hormonas también pertenecen al plasma. ¿Por qué más está formado el plasma? También por las vitaminas, ¿cierto? Vitamina A, vitamina E, ¿ya? Vitamina D, la E, la K y las vitaminas del complejo B, ¿no? Entonces, mi plasma contiene principalmente agua. ¿Qué más contiene? Minerales, nutrientes, hormonas y vitaminas. Ahora te pregunto, ¿de qué color es el plasma? Ah, el plasma tiene un color diferente, ¿no? A las células sanguíneas. El plasma es de color amarillento, ¿ya chicos? Tiene un color amarillento y lo podemos diferenciar cuando la sangre se deja reposar la sangre por cierto periodo, ¿no? Cuando lo dejamos reposar, lo vamos a ver, ¿qué cosa? En tres fases, ¿no? Vamos a ver abajo glóbulos rojos, en el medio glóbulos blancos y plaquetas y hacia arriba el plasma. ¿De
¿de acuerdo? Entonces recuerda también que el tejido sanguíneo, ¿no? La sangre viene a ser una mezcla heterogénea de tipo coloide, ¿ya? Vamos a continuar. Ya hemos visto el plasma, ahora nos toca ver los elementos formes que son las células sanguíneas. Entonces, ¿cuántos elementos formes hay? 3, ¿cierto? Tenemos a los glóbulos rojos, a los glóbulos blancos y a las plaquetas. Los glóbulos rojos también son llamados como, ya lo sabes, eritrocitos o llamados también hematíes. Los glóbulos blancos son llamados leucocitos y las plaquetas son llamadas también trombocitos. ¿Ya? Entonces, tenemos eritrocitos, leucocitos y trombocitos. Vamos a hablar primero de los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos, chicos, se caracterizan porque no tienen núcleo. Si no tienen núcleo, son anucleados. Tú te preguntarás, ¿no? Miss, ¿cómo no va a tener núcleo si una célula tiene que tener núcleo? Ah, es que cuando se ha formado en la médula ósea roja, ahí tenía su núcleo, pero para ir después al vaso sanguíneo, ahí va a perder su núcleo. ¿Por qué perderá su núcleo? Porque, chicos, el glóbulo rojo tiene una forma cóncava, es bicóncava en realidad, es cóncava por una cara y por su cara posterior también va a ser cóncava. ¿Qué quiere decir cóncava? Es que tiene una depresión, ¿no? Eso significa que es cóncava. Por lo tanto, en la parte central va a ser delgadito el glóbulo rojo, ¿no? ¿Y por qué será el delgadito en la parte central el glóbulo rojo? Porque recuerda que los glóbulos rojos están transportando, ¿qué cosa? Están transportando el oxígeno, ¿cierto? Entonces, esto ayuda a que a que el oxígeno pueda ser intercambiado de manera más rápida, ¿con quién? Con la célula, ¿no? A quien le está llevando dicho oxígeno. Entonces, por ese motivo, mi glóbulo rojo a nivel central, como es bicóncavo, es delgadito y esto le permite, le facilita, ¿qué cosa? Le facilita intercambiar oxígeno con otras sustancias que le va a dar la célula, ¿no? Miren, aquí está otra celulita, entonces miren, aquí está una célula. Entonces, aquí tenemos el glóbulo rojo. El glóbulo rojo le va a dar, ¿qué cosa? Le va a dar el oxígeno, ¿no? Va a tener que salir el oxígeno por su membrana y le va a dar a quién? A la célula. Y la célula en respuesta le va a entregar una sustancia de desecho que vendría a ser, ¿qué cosa? El CO2, ¿cierto? Entonces, el glóbulo rojo va a aceptar, ¿qué cosa? Va a aceptar el CO2 y lo va a llevar ¿a dónde? Lo va a llevar a los pulmones para que nosotros podamos expulsarlo a través de la exhalación. Muy bien. Ahora, siguiente característica. Los glóbulos rojos se producen en la médula ósea roja, ya lo sabemos, ¿no? Que se forman a nivel de las epífisis de los huesos, ¿no? En la médula ósea roja. ¿Qué forma van a tener? Tienen una forma de disco bicóncavo. ¿Ya? ¿Por qué disco bicóncavo? Porque es cóncavo tanto en su cara anterior como en su parte dorsal, en su cara posterior. Miren, aquí tenemos una vista frontal del glóbulo rojo. ¿Ven que tiene una depresión? Pero no podemos ver la depresión de atrás, ¿no? Pero miren, de manera perfil, de vista lateral, lo podemos ver al glóbulo rojo, que es cóncavo por un lado y también es cóncavo por el otro lado. Por lo tanto, ¿no? Va a tener una membrana delgadita en el medio y esto le permite, ¿qué cosa? Le permite hacer pasar el oxígeno o hacer salir al oxígeno para que le pueda dar a quién? A la célula, ¿cierto? Le facilita entonces entregar el oxígeno a la célula. ¿Cuánto tiempo de vida tiene el eritrocito? El eritrocito vive 120 días, es decir, ¿cuántos meses va a vivir? Va a vivir 4 meses, ¿no? Va a vivir 4 meses el eritrocito. Y después de 4 meses que ha vivido ya el eritrocito, este glóbulo rojo se hace viejo, ¿de acuerdo? Y como es viejo, el cuerpo no necesita tener células viejas, por lo tanto tiene que ser destruido ese glóbulo rojo. Como ya está viejito, el glóbulo rojo se va a destruir a nivel del vaso, puede ir también a la médula ósea y ser destruido o puede ir al hígado para ser destruido, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que el glóbulo rojo ya ha pasado sus 120 días, se hace viejito, envejece el glóbulo rojo, por lo cual tiene que ser destruido. ¿Qué función tienen los glóbulos rojos? Tú ya lo sabes, ¿no? Transportar el oxígeno principalmente, pero también transporta el CO2, porque es el producto de desecho que le da a la célula. Y este glóbulo rojo transportará el CO2 ¿hasta dónde? Hasta los pulmones, ¿cierto? Para nosotros expulsarlo a través de la exhalación. Que otra vez vamos a inspirar oxígeno, ¿no? Y ese oxígeno, de nuevo, lo agarrará ¿quién? Lo va a agarrar el eritrocito, ¿no? Para que de nuevo lo lleve ¿a quién? A las células.
Entonces, miren, última característica, la hemoglobina le da el color rojo a la sangre. ¿Qué vendrá a ser la hemoglobina? La hemoglobina es una proteína que está dentro del glóbulo rojo, dentro del eritrocito. Y esta hemoglobina, chicos, esta hemoglobina le da el color rojo a quién? Le da el color rojo a los eritrocitos. ¿Por qué? Porque tiene un elemento químico. ¿Cómo se llama ese elemento químico que tiene la hemoglobina? Viene a ser el hierro, ¿cierto? Viene a ser el hierro. Ah, el hierro, chicos. Entonces, la hemoglobina contiene al hierro, ¿de acuerdo? Y este hierro le está dando esa coloración roja aquí a todo el eritrocito. Entonces, les pregunto, miren, aquí tenemos el hierro. Este hierro, ¿a quién creen que se va a unir para ser más exactos? Para que forme un enlace, ¿no? Ya hemos estado hablando de enlace químico también. Entonces, tendrá que unirse a otro elemento para que forme un enlace. ¿Qué elemento transporta el eritrocito? Transporte el oxígeno, ¿cierto? Por lo tanto, el hierro, chicos, se une al oxígeno para que pueda ser transportado dentro del eritrocito, ¿ya? Entonces, ¿quién transporta el oxígeno? En otras palabras, sería la hemoglobina, ¿cierto? Porque la hemoglobina contiene el hierro y este hierro se une al oxígeno, ¿ya? Al oxígeno. Muy bien. Entonces, allí tenemos a nuestra primera célula sanguínea que vendrían a ser los glóbulos rojos. Ahora vamos a hablar de los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos también son llamados leucocitos. ¿Cuál es la función de los glóbulos blancos? Tú ya lo sabes. Su función es defendernos, ¿no? Forman parte del sistema de defensa, o sea, nos protegen contra cualquier microorganismo. Los glóbulos blancos, a diferencia de los glóbulos rojos, ellos sí tienen núcleo, ¿ya? En cambio, recuerden que los glóbulos rojos pierden su núcleo. Para pasar al vaso sanguíneo lo pierden. ¿No? A diferencia de los glóbulos rojos, de los glóbulos blancos, perdón, que sí tienen su núcleo. ¿Cuánto va a vivir un glóbulo blanco? Puede vivir de horas hasta años, ¿de acuerdo? Puede vivir 1 hora, 2 horas, o puede vivir 3, 2, un año, no sé, ya, pero vive de horas hasta años. Entonces, ¿cuál es su función? Formar parte de nuestro sistema de defensa. Los glóbulos blancos, chicos, se van a dividir en dos grandes grupos, en granulocitos y los agranulocitos. ¿Qué quiere decir granulocitos? Es que este leucocito, este glóbulo blanco, en su citoplasma va a tener, ¿qué cosa? Gránulos, va a tener gránulos, ¿de acuerdo? Y estos gránulos, ¿qué vienen a hacer? Estos gránulos son proteínas, ¿para qué? Que sirven para atacar a quién? Al microorganismo. En cambio, los agranulocitos, ellos no tienen gránulos, ¿no? ¿Qué cosa es A? Sin gránulos. Por lo tanto, en su citoplasma no van a tener gránulos, su citoplasma está limpio, está libre. Eso quiere decir que ellos no atacan con proteínas, ¿cierto? Van a atacar o van a defendernos de una manera diferente, ¿ya? Entonces, los granulocitos, chicos, se dividen a la vez. Se dividen en neutrófilos, eosinófilos y los basófilos. Y los agranulocitos pueden ser linfocitos y monocitos. Esta clasificación la vamos a ver en la siguiente diapositiva a más detalle. Por último, tenemos aquí a las plaquetas, llamadas también los trombocitos. ¿De qué se encargan los trombocitos? Ya lo hemos mencionado también. Ellos se encargan de coagular la sangre, recuérdenlo, ¿no? Participan en el proceso de la coagulación. ¿Qué forma tiene un trombocito? Tiene una forma oval, una forma ovalada. Ellos, al igual que los glóbulos rojos, tampoco tienen núcleo, ¿ya? Es una característica en común que tienen plaquetas y glóbulos rojos que no tienen núcleo. Entonces, si yo te pregunto cuál es la célula sanguínea que sí tiene núcleo, tú contestarás los glóbulos blancos. ¿Cuánto van a vivir las plaquetas? ¿Cuál es su tiempo de vida? Van a vivir de 3 a 8 días, ¿ya? Es decir, ¿no? En aproximado pueden vivir una semana, ¿ya? Una semana, o sea, 7 días. 7 días. Y una vez que ya han vivido 7, 8 días, las plaquetas también están viejas, ¿no? Y como están viejas, tienen que ser destruidas. ¿Dónde se van a destruir? Se destruyen a nivel del vaso. Su función que tienen las plaquetas, participa en la coagulación. De esta manera repara los tejidos de los vasos sanguíneos. Entonces, niños, miren, aquí tenemos un vasito sanguíneo.
y este vasito sanguíneo está roto debido a que tú te has hecho un corte, ¿no? Te has cortado quizá con un cuchillo o quizá te has cortado con la espina de una rosa, etcétera. Pero te has cortado y estás sangrando. Si estás sangrando, quiere decir que tu vaso sanguíneo también se ha lacerado, ¿no? Se ha dañado su membrana, se ha dañado su capita del vaso sanguíneo. Por lo tanto, tú estás sangrando, ¿no? Porque la sangre que está viajando en el vaso sanguíneo está saliendo, ¿cierto? Está saliendo. ¿Y cómo se le llama a la pérdida de sangre? Se le llama hemorragia, ¿ya? No te olvides, hemorragia. Se le llama hemorragia. Cuando tú te desangras, estás perdiendo sangre, a eso se le llama hemorragia, a pérdida o salida de sangre de tu vaso sanguíneo. Entonces, todo el tiempo no vas a estar en hemorragia, ¿cierto? Hay un momento que para, que cesa, pero ¿por qué? Porque las células que se encuentran que forman parte de nuestra sangre, llamadas plaquetas, se encargan de formar los coágulos. Miren aquí. Entonces, miren, aquí están las plaquetas que tienen forma ovaladita y ellos van a empezar, ¿qué cosa? Van a empezar como a formar una barrerita. Y estas plaquetas, chicos, estas plaquetas tienen como digamos así, como un pegamento van a tener las plaquetas. ¿Por qué digo como un pegamento? Porque los glóbulos rojos que se encuentran por aquí, no obviamente están glóbulos rojos, se van a empezar a pegar. ¿Por qué? Porque las plaquetas tienen como una especie de pegamento que va a hacer que los glóbulos rojos se queden pegados. Entonces, como se quedan pegados, se forma un coágulo, ¿no? Y ustedes han visto que el coágulo es de color rojo. ¿Por qué? Porque los glóbulos rojos se han pegado unos a otros, ¿gracias a quién? Gracias a las plaquetas que han hecho o que han permitido que se peguen, que se unan los glóbulos rojos, ¿ya? Por lo tanto, se ha formado un coágulo, ya se ha formado un trombo, dicho también, ¿ya? Entonces, cuando se forma el coágulo, la sangre ya no va a salir, ¿cierto? Por lo tanto, tú dejas de tener dicha hemorragia, ya como ya se ha tapado, ya no va a salir la sangre, ¿no? Pero el trombo que se ha formado aquí, ¿va a estar siempre? No. También que se forme un coágulo o un trombo en exceso es dañino. ¿Por qué? Porque puede obstruir tu vaso sanguíneo. Entonces la sangre que está circulando ya no va a poder pasar, ¿cierto? Y si no pasa la sangre, esa sangre no va a poder llegar a todas las células de tu cuerpo, ¿no? Y eso estaría siendo malo también. Entonces, este trombo, chicos, va a tener que ser destruido por ciertas células, ¿ya? Ciertas células entonces se encargan de destruir dicho trombo, dicho coágulo. Y cuando se destruyen, el vaso sanguíneo va a empezar a regenerarse poco a poco, ¿ya? Porque ya se ha formado, ¿qué cosa? Ya se ha formado el trombo, ¿no? Y entonces el vaso sanguíneo por eso le da tiempo para que se regenere, ¿de acuerdo? Y tu vaso sanguíneo se regenera y al final vuelve a ser otra vez igual, ya sea tapado, ya sea sellado tu vaso sanguíneo. Entonces, ¿quiénes han ayudado a la reparación del vaso sanguíneo? Tus plaquetas, ¿no? Que han formado el coágulo primero. ¿Ya? Muy bien. Eso vendría a ser entonces en cuanto a plaquetas. Entonces, mira, aquí tengo una imagen. Mire, aquí está el vaso sanguíneo, ¿no? El vaso sanguíneo se ha lacerado, se ha hecho un daño. Entonces, para que tú no te desangres, no tengas la hemorragia, miran tus plaquetas que vienen a ser estas celulitas de color blanco, que tienen forma ovaladita. Entonces empiezan a pegarse, ¿no? Empiezan a pegarse, ¿para qué? Para que el glóbulo rojo pueda pegarse, puedan unirse unas con otras gracias a las plaquetas y de esa manera se forme, ¿qué cosa? El coágulo, ¿ya? Ahora vamos a ver. Ahora vamos a ver, chicos, la clasificación de los glóbulos blancos que les dije que lo vamos a ver en esta diapositiva. Entonces, los glóbulos blancos, que son los leucocitos, que tienen una función de formar parte de nuestro sistema de defensa, se dividen en dos grandes grupos, en granulocitos y agranulocitos. Granulocitos les dije por qué, porque ellos tenían qué cosa, gránulos, ¿no? En su citoplasma, tenían un montón de gránulos. ¿Qué eran esos gránulos? Proteínas, ¿para qué? Para atacar a los microorganismos. En cambio, los agranulocitos no tienen gránulos, por eso se les dice agranulocitos, sin gránulos, tienen su citoplasma limpio. Entonces, les dije que los granulocitos a la vez se dividen. Los granulocitos se dividen en neutrófilos, en eosinófilos y los basófilos. Vamos a ver primero a los neutrófilos. ¿Ya? Entonces, chicos, los neutrófilos son granulocitos que tienen como función defendernos contra bacterias, ¿de acuerdo? Ellos nos protegen contra las bacterias. Miren aquí, tenemos aquí al neutrófilo. El neutrófilo se caracteriza porque su núcleo es lobulado. ¿Y cuántos lóbulos va a tener? Puede tener puede tener de 3 hasta 5 lóbulos.
acá lo vamos a poner, de 3 a 5 lóbulos. Entonces, un neutrófilo se caracteriza porque su núcleo, miren, esto es su núcleo, es lobulado. Tiene un lóbulo, 2 lóbulos, 3 lóbulos, pero puede tener hasta 5 lóbulos, ¿ya? ¿Cuál es su función? Su función es eliminar bacterias, luchar contra bacterias, ¿no? Porque tiene gránulos en su citoplasma, tiene un montón de gránulos y estos gránulos son proteínas, ¿para qué? Son proteínas para atacar a las bacterias, ¿de acuerdo? Siguiente granulocito que tenemos son los eosinófilos. Los eosinófilos van a tener como función de atacar parásitos. Ellos atacan parásitos gracias a las proteínas que tienen en su citoplasma. Miren, tienen un montón de gránulos, un montón de proteínas. ¿Para quién? Para atacar a los parásitos. ¿De acuerdo? Ahora, mira su núcleo. Su núcleo va a ser, chicos, en este caso, dilobulado, es decir, tiene 2 lóbulos, ¿ya? De eso se diferencia con quién, con un neutrófilo. Entonces, un neutrófilo, ¿cómo se diferencia de un eosinófilo? Por su núcleo. Su núcleo del neutrófilo tiene más lóbulos. En cambio, su núcleo del eosinófilo solamente tiene 2 lóbulos. Es dilobulado. Entonces, su función es atacar a los parásitos. Y por último tenemos a los basófilos. Los basófilos son granulocitos que se encargan de liberar la histamina durante las reacciones alérgicas y durante o en las personas asmáticas. Miren, aquí tenemos al basófilo. Miren, también tienen sus granulocitos, ¿no? Y en caso del basófilo, su núcleo no es muy lobulado. ¿De acuerdo? A diferencia del eosinófilo y del neutrófilo. No tiene lóbulos. Es como si fuera un solo lóbulo, ¿no? Entonces, no tiene lóbulos el basófilo. ¿De qué se encarga el basófilo? Se encarga de liberar una sustancia, una hormona que viene a ser la histamina. La histamina es muy importante, chicos. ¿Por qué? Porque en caso que uno sea alérgico, sus basófilos van a actuar rápidamente. Van a actuar, ¿qué cosa? Van a actuar liberando histamina. Entonces, las personas que son sensibles a sufrir de alergia o de asma tienen un montón de basófilos, ¿ya? Como tienen un montón de basófilos o digamos que sus basófilos son muy sensibles, estas personas tienden a liberar mucha histamina. Y la histamina que va a hacer en el cuerpo va a ser lo siguiente, ¿ya? Va a ser lo siguiente. A nivel, miren, aquí tenemos la tráquea. Recuerden que la tráquea es un órgano cartilaginoso. Ya tenemos a la tráquea. Después de la tráquea, ¿quién tenemos? Tenemos a los bronquios, ¿cierto? A los bronquios. Y los bronquios ingresan a cada pulmón. Entonces, la histamina que es liberado por el basófilo en caso de una persona alérgica, ¿qué va a hacer? Va a ser una broncoconstricción, bronquios, ¿no? Constricción, lo va a constreñir, o sea, disminuye el diámetro de tu bronquio. Tu bronquio que normal es así, se va a disminuir su diámetro, disminuye su calibre. Por lo tanto, ¿qué está pasando por los bronquios? Que está ingresando aire, ¿cierto? Porque forma parte del aparato respiratorio, estará ingresando oxígeno. Pero mira ahora, mira, como ha disminuido su calibre, el oxígeno también va a pasar, pero va a pasar más lento o va a pasar menos oxígeno. Por lo tanto, a una persona que sufre de alergia, sufre de asma, le va a faltar aire, ¿cierto? Le va a faltar aire. Esta histamina, chicos, también va a hacer que uno esté con esos estornudos a cada rato, ¿no? Y tenga ahí la nariz roja. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la histamina también va a nivel de tus vasos sanguíneos y lo va a empezar a dilatar. Tu vaso sanguíneo normal tiene su diámetro, pero lo dilata, quiere decir que aumenta su calibre. Por lo tanto, si aumenta su calibre, el volumen que va a haber en el vaso sanguíneo va a aumentar, ¿cierto? Y uno por eso adquiere esa coloración roja, ¿no? A nivel de la cara, a nivel de tus manos, te va a salir ronchas. ¿Por qué? Porque el vaso sanguíneo se está dilatando. ¿De acuerdo? Y si se dilata va a haber más sangre, por lo tanto tú te vuelves más coloradito, ¿no? Te haces más rojito. Pero la histamina también, ¿qué hace? También va a ir a nivel, a nivel de tu aparato respiratorio, va a estimular a qué? A que uno tenga tos, a que uno esté tosiendo, ¿para qué? Para eliminar dichas partículas, ¿no? Porque uno puede ser alérgico, por ejemplo, al polvo, puede ser alérgico a la pelusa, puede ser alérgico a ciertas sustancias que están en el medio ambiente.
¿ya? Entonces, la histamina hace todo eso. Broncoconstricción, es por eso que te falta aire. Va a ir a nivel de tus fosas nasales para hacer que tú estés estornudando a cada rato. Va a estimular a que estés tosiendo a cada rato y también aumenta la vasodilatación, ¿no? Hace vasodilatación. Por lo tanto, vas a tener más volumen sanguíneo. Y es que es por eso que adquieres ronchas, una coloración roja, ¿no? En caso de que seas alérgico. En cambio, si una persona no es alérgica, chicos, sus basófilos no son tan sensibles. Como no son tan sensibles, por lo tanto no liberan mucha histamina, ¿no? Por ejemplo, si tú no eres alérgico y hay mucho polvo en el ambiente, ¿vas a estornudar? Claro que sí vas a estornudar, pero de una manera adecuada, ¿no? Porque tus basófilos no están secretando mucha histamina. En cambio, si eres alérgico, ahí sí, hay demasiada histamina en el cuerpo, por lo tanto los síntomas se hacen más vistosos, ¿no? Son más visibles, ¿ya? Cuando uno es sensible, entonces, a dichos alergenos que vienen a ser polvos, partículas extrañas que hay en el medio ambiente, ¿ya? O incluso también cuando somos alérgicos aquí a alguna comida, ¿no? O también podremos ser alérgicos a alguna toxina que tienen los insectos cuando sufrimos de picaduras o algún medicamento también. Eso viene a ser la alergia. Y en el asmático igual, el asmático es muy sensible, sus basófilos son muy sensibles, por lo tanto se libera mucha histamina en esos casos también, ¿no? Porque hay una crisis asmática en donde el paciente no puede respirar, ¿no? Porque hay una broncoconstricción, ¿de acuerdo? Entonces, de eso se encargan los basófilos, de secretar la histamina. Ahora, chicos, los basófilos son las células que reaccionan entonces en las alergias, ¿no? Pero también lo hacen los eosinófilos en cierta parte, ¿ya? Los eosinófilos también actúan ante reacciones alérgicas. Los eosinófilos también, por lo tanto, liberan la histamina. Pero ¿quién es más específico para liberar la histamina? Lo es el basófilo, ¿de acuerdo? El basófilo. Ahora vamos a ver a los agranulocitos, que son los leucocitos, que no van a tener nada en su citoplasma, ¿no? Su citoplasma está limpio. ¿A quién tenemos aquí? A los linfocitos y a los monocitos. Y ya hablamos también de los linfocitos, ¿cierto? Los linfocitos, ¿se acuerdan que vimos linfocitos T, linfocitos B, ¿no? Y los linfocitos, chicos, como no tienen nada, mira, como no tienen nada en su citoplasma, ellos se encargan de mandar, de ordenar. Es como si ellos fueran los sargentos, ¿no? Los generales, mejor dicho. Los generales, los comandantes de nuestro cuerpo, que ante la presencia de una bacteria, ¿no? Detectan la presencia de una bacteria, ellos mandan mediante sustancias y activan a quién? A los neutrófilos, porque ellos son los encargados de atacar a las bacterias, están preparados para atacar a la bacteria. Si el linfocito detecta la presencia de un parásito, ¿a quién le va a estimular? Le va a estimular a que se activen los eosinófilos, ¿no? Le mandará eosinófilo, tú tienes que ir a atacar a dichos parásitos porque estás preparado para el ataque de los parásitos. O si los linfocitos detectan quizás una partícula extraña, polvo, ¿no? Si tú eres alérgico, el linfocito activará también de inmediato a tus basófilos, ¿cierto? Para que empiecen a secretar la histamina. Y ahora, ¿de qué depende si tú eres alérgico o no? Depende de la información genética, ¿ya? Si en tu información genética está presente ciertos segmentos de ADN en donde digan que tú vas a ser alérgico, pues serás alérgico. Si no hay dichos segmentos que indiquen que eres alérgico, pues no serás alérgico, ¿de acuerdo? Eso depende de la información genética, ¿no? La información en nuestros genes. Si tu papá sufrió de alergia a tu mamá, entonces ten lo más seguro que tú también sufrirás de alergia, ¿ya? Pero ya, nos hemos salido de los linfocitos. Entonces, los linfocitos, chicos, son las células que van a ordenar. Los linfocitos son como que los comandantes del cuerpo. Ellos ordenan, ¿ya? Ellos ordenan. Pero también sin la presencia de los linfocitos, ellos no pueden hacer nada, ¿ya? Neutrófilos, eosinófilos, basófilos, sin la presencia o sin que alguien les ordene, ellos no pueden hacer nada. Por lo tanto, también esperan que el linfocito les mande, ¿ya? Porque el linfocito va a detectar si es bacteria o parásito para ordenar quién va a atacar. Después tenemos a los monocitos. Los monocitos, chicos, vienen a ser las células o los leucocitos más grandes. Ellos son los leucocitos más grandes, ¿de acuerdo? Son llamados también macrófagos. Pero ¿cuál es la diferencia entre monocitos y macrófagos? Es que cuando los monocitos se han formado en la médula ósea roja, ahí se llaman monocitos. Pero cuando van ya a atacar, por ejemplo, ¿no? El pulmón está siendo atacado por ciertas bacterias, por lo tanto necesita ayuda. Cuando el monocito va en ayuda, va a dicha guerra, supongamos está habiendo una guerra, ¿no? Entre las bacterias y las células que hay en el pulmón y necesitan al monocito. Por lo tanto, el monocito
cuando llega al vaso sanguíneo y después se pasa al pulmón, llega al órgano, ¿ya? Llega al órgano para que pueda luchar, ya se le llama macrófago. ¿Por qué se le dice macrófago? Porque macro es grande y fago es comer. Es una célula grande, ya el monocito, el macrófago, es una célula grande que se encarga de comer, ¿de acuerdo? Él se encarga de comer, por eso se llama macrófago. Pero recuerden ustedes, recuerden que el macrófago va a comer a una bacteria o puede comer a un parásito siempre y cuando esta bacteria o este parásito o cualquier microorganismo ya esté atenuado, o sea, ya está débil, ya lo haya atacado el neutrófilo, ya lo haya atacado el eosinófilo, ¿no? Esté como que semi muerto, ya esté moribundo la bacteria. Como ya está semi muerto, ¿no? Vendría a ser, ¿qué cosa? Estaría ensuciando el medio, ¿no? Por lo tanto, ¿qué hace? El macrófago se lo come, se lo devora. ¿A quién? A la bacteria, pero esta bacteria ya ha luchado contra un neutrófilo o ya ha luchado contra un parásito, ha luchado contra un eosinófilo, por lo tanto está débil, está atenuado. Entonces vendrá el macrófago, que es una célula grande, y se lo comerá. ¿De acuerdo? Se lo come entonces el macrófago. ¿Qué significa macrófago? Es una célula grande, macro, que come, ¿no? Que come. Muy bien. Entonces miren acá, monocito, y después se llama macrófago cuando ya está, ¿qué cosa? Ya está en la guerra, ya está en el órgano que lo necesita, ya está en el órgano en donde está presente, en donde están presentes los microorganismos, ¿cierto? Ahí se llama ya macrófago, en dicha acción. Muy bien. Ahora, chicos, vamos a ver los grupos sanguíneos, ¿ya? Los grupos sanguíneos para finalizar. Existen dos tipos de grupos sanguíneos, el sistema ABO y el factor RH. Primero vamos a hablar del sistema ABO y les voy a explicar aquí. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa el grupo sanguíneo? Significa que algunas proteínas van a estar presentes a nivel de la membrana del eritrocito. ¿Y cuántos grupos sanguíneos hay? Hay 4 grupos sanguíneos. Por lo tanto, voy a dibujar aquí 4 eritrocitos, ¿ya? Un eritrocito, segundo eritrocito, tercer eritrocito y cuarto eritrocito. ¿Ya? Entonces, miren, el primer eritrocito, chicos, el primer eritrocito, estamos viendo, no te olvides que estamos viendo el sistema ABO. ¿Ya? La clasificación ABO es el primer grupo sanguíneo, ABO. Entonces, miren acá, tenemos aquí un eritrocito, le voy a poner su nombre, eritrocito. ¿Ya? Este también es un eritrocito, eritrocito y eritrocito. Este eritrocito en su membrana celular, va a tener una proteína. Va a tener una proteína, a lo cual se le llama antígeno. Ya a la proteína que tiene en su membrana se les llama antígenos. Ya, antígeno. Viene a ser el antígeno A. ¿Qué es el antígeno? Es una proteína. Entonces ponemos aquí antígeno A. Como tiene el antígeno A en su membrana celular, ¿a qué grupo sanguíneo va a pertenecer? Va a pertenecer al grupo sanguíneo A, ¿no? Por lo tanto, pertenecerá al grupo sanguíneo A, al grupo A. Ahora, el siguiente eritrocito va a tener otra proteína en su membrana celular, y esta proteína es llamada el antígeno B, el antígeno B. ¿Ya? Viene a ser el antígeno B. Miren, entonces viene a ser el antígeno B. Como tiene el antígeno B, ¿qué grupo sanguíneo tendrá? Antígeno B. Va a tener o va a pertenecer al grupo sanguíneo B, ¿cierto? Al grupo B. Después, este eritrocito va a tener, ¿qué cosa? Tiene tanto proteínas de tipo A, o sea, antígenos A, como también tiene proteínas de tipo B, o sea, el antígeno A, perdón. Entonces, miren, tiene las proteínas B, ¿cierto? Pero también tiene las proteínas A, o sea, tiene el antígeno A y también tiene al antígeno B. Por lo tanto, ¿cómo se llamará su grupo sanguíneo? Su grupo sanguíneo se va a llamar, grupo AB, ¿cierto? Grupo AB. Lo vamos a poner con moradito, ¿ya? Grupo AB. Ya mira, aquí está el grupo el antígeno A y tiene el antígeno B. Y vamos a ponerlo por aquí, para que no te olvides. Tiene entonces antígeno, tiene el antígeno B y también tiene el antígeno A. Tiene las dos proteínas. ¿Ya? Antígeno A.
Muy bien. Y ahora miren el último eritrocito. El último eritrocito, chicos, no va a tener nada en su membrana plasmática, no tiene nada, está descubierto, no tiene nada. Como no tiene nada, él pertenece al grupo sanguíneo O, al grupo sanguíneo. Habrán escuchado, ¿no? Cuando te preguntan, ¿qué grupo sanguíneo eres? Ah, yo soy grupo A, o yo soy grupo O, grupo AB o grupo B, ¿cierto? Ahora les pregunto, entre estos cuatro eritrocitos, ¿quién creen que es el grupo más común? Viene a ser el grupo O, ¿de acuerdo? En el Perú, chicos, viene a ser el grupo O, el grupo más común, el grupo O, ¿ya? El grupo A, más que todo, se encuentra en otros continentes, ¿ya? El grupo A, el grupo B, se encuentran en otros continentes, en Asia, en Europa, ¿ya? En cambio, el más común aquí en Perú es el grupo O, el grupo O, recuérdenlo. Ahora, niños, lo particular o lo más importante de todo esto es lo siguiente, es que el grupo A, chicos, va a crear, ¿qué cosa? Va a crear unas pistolitas o unas balitas. Crea unas balitas, ¿para quién? Para atacar al grupo B, ¿de acuerdo? Lo ataca al grupo B, es por eso que crea unas pistolitas. ¿Y cómo se le llama a esto? Se le llama anticuerpos. Anticuerpos. Esas pistolitas o esas balitas se llaman anticuerpos que le sirve para atacar al grupo B. Y como va a atacar al grupo B, se le llama anti-B. Entonces, el grupo sanguíneo A son anti-B. Anti-B. Ahora, el grupo sanguíneo B va a crear también sus balitas y va a crear sus balitas para atacar ¿a quién? Para atacar al grupo A. Ya tiene sus anticuerpos. Sus anticuerpos. Recuerden que los anticuerpos ya lo vimos la clase pasada, ¿no? Los anticuerpos son como si fueran balitas, ¿no? Unas balas que van a atacar. Entonces, estos anticuerpos, como atacan al grupo A, son anti-A, ¿no? Anti-A, están en contra de la anti-A. Ahora bien, el grupo sanguíneo AB, no crea anticuerpos, no crea anticuerpos. ¿Por qué no va a crear anticuerpos? Porque él tiene las dos proteínas. Si crea un anticuerpo anti-B, se va a atacar él mismo. Si crea un anticuerpo anti-A, también se va a atacar él mismo, ¿no? Por lo tanto, él no crea anticuerpos, ¿ya? No crea anticuerpos. Muy bien. Él no crea anticuerpos. Y el grupo O, chicos, el grupo O, él crea crea anti-A y crea también anti-B. Entonces, miren, va a tener sus balitas, tiene sus balitas que son los anti-A, o sea, atacan al A, pero también tiene sus anticuerpos anti-B. Ah, ataca a los dos, ¿no? Tiene anti-A y tiene sus balitas también para el grupo sanguíneo B. Y tiene el anti-B. ¿Ya? Entonces, pregunto, ¿el grupo sanguíneo A podrá donar al grupo sanguíneo B? No, ¿cierto? Porque si lo dona, si ingresa, lo van a atacar. ¿Quién? Porque el cuerpo empieza a crear unas balitas anti-A. Por lo tanto, el grupo A no puede donar al grupo B. ¿De acuerdo? Pero ahora te pregunto, ¿el grupo A podrá donar al grupo AB? Sí, ¿cierto? Porque mira, le ha donado y el grupo AB no crea anticuerpos, no crea balitas. ¿Le podrá donar el grupo B? También, porque no crea anticuerpos, no crea balitas. Y el grupo O también, ¿cierto? Por lo tanto, el grupo AB acepta de A, acepta de B y puede aceptar de O. Eso significa que el grupo AB, chicos, viene a ser el aceptor universal, ¿ya? Aceptor o receptor universal llamado también. El acepta de todos, receptor universal, entonces le vamos a llamar el receptor universal. Él puede aceptar de A, puede aceptar de B o puede aceptar de O, ¿cierto? Ahora les pregunto, ¿el grupo O, chicos, el grupo O, podrá donar al grupo A? Claro que sí, pero el grupo A mis tiene sus balitas contra B, pero él no tiene nada en su membrana, está libre. Por lo tanto, el grupo O puede donar al grupo A. ¿Podrá donar al grupo B? Claro que sí, porque el grupo B tiene sus balitas contra el A, pero él no tiene ninguna proteína, ¿cierto? ¿Y puede donar al grupo AB? Claro que sí, le puede donar, porque él no crea anticuerpos por último. Ah, por lo tanto, el grupo O, él puede donar a todos los demás grupos sanguíneos. Por lo tanto, a él se le considera el donante universal. Ya, donante universal. ¿Quién es el donante universal? Viene a ser el grupo O. Ya, el grupo O.
El grupo O viene a ser el donante universal. Pero supongamos que tú te enfermas y empiezas a estar desangrándote, pierdes mucha sangre. Por lo tanto, necesitas que alguien te done. Tú eres el grupo O, ¿ah? Tú eres el grupo O. Necesitas que alguien te done. ¿Podrás tú, que tienes grupo sanguíneo O, podrás aceptar del A? Si le dona un grupo sanguíneo A, recuerda que el grupo O crea anti-A, por lo tanto no le puede donar el grupo A. ¿El grupo B le podrá donar? Tampoco le puede donar a un grupo O, porque ha creado sus balitas anti-B, entonces no le puede donar. El grupo AB, peor, ¿no? Porque le va a atacar a toda su membrana, tiene A y tiene para B, entonces no le puede donar un grupo A, no le puede donar un grupo B, ni tampoco un grupo AB. ¿Quién nomás le va a poder donar? Otro grupo O, ¿cierto? Solo otro grupo O le podrá donar al propio grupo O. Entonces, él es el donante universal, pero no acepta cualquier tipo de sangre, ¿ah? Es diferente ser donante a ser un aceptor. Él no acepta, él solamente acepta de O, pero es el donante universal. Ahora, con esto hemos visto el sistema de clasificación ABO, ¿cierto? Ahora, tú te preguntarás o me preguntarás, Miss, yo he visto o escuchado que cuando preguntan el grupo sanguíneo dicen, yo soy grupo sanguíneo A positivo, o soy A B negativo, o soy O negativo, o positivo. Así he escuchado, Miss. Entonces, ¿qué faltaría hablar? Te dije que el grupo sanguíneo tiene dos sistemas de clasificación, se divide en dos. Y el otro viene a ser, ¿qué cosa? Y hemos visto el grupo ABO. Ahora nos falta ver el factor RH, ¿ya? Ahora vamos a ver el factor RH, lo vamos a ver por aquí. ¿Cómo se llama el siguiente grupo sanguíneo? Se llama factor RH. ¿Por qué se llamará factor RH, chicos? Porque este factor RH también es una proteína. Es una proteína que lo han encontrado, ¿dónde? Que lo han encontrado en los eritrocitos de unos monos. Y estos monos, ¿a qué especie pertenecían? Lo han encontrado en los monos, ¿ya? Y estos monos, ¿de qué especie eran? Se llamaban los Macacus rhesus. Macacus rhesus. El Macacus rhesus. Entonces, como lo han encontrado por primera vez en los Macacus rhesus, este factor RH se llamó así, RH de rhesus, ¿ve? RH, R y H minúscula. Y este factor RH, chicos, también es una proteína que está presente, ¿dónde? Está presente en los eritrocitos del mono, ¿de acuerdo? Está presente en la membrana del eritrocito de los monos Macacus rhesus. Ahora, les pregunto, ¿ustedes creerán que nosotros también tenemos este factor RH en nuestros eritrocitos? Sí, chicos, la respuesta es sí. Después que han encontrado en los monos, también lo han buscado en los seres humanos, ¿no? En nuestros eritrocitos, ¿y qué creen? Sí, también han encontrado factor RH, ¿de acuerdo? Han encontrado el factor RH. Entonces, supongamos que este grupo sanguíneo A, ¿no? Miren, ya han detectado sus proteínas, ¿no? Su antígeno A, por lo tanto pertenece al grupo A. Pero también han visto por ahí un factor RH que está. Cuando tiene el factor RH, o sea, el factor Retius, ¿no? El factor del mono, el factor RH, se le dice que es grupo A positivo. Si no tuviera, es grupo A negativo, pero si tiene, es grupo A positivo. Ahora, supongamos que el grupo B también encuentran, ¿no? Lo encuentran. Por lo tanto, sería un grupo B positivo porque tiene el factor RH. Entonces, el factor RH decide si eres positivo o negativo. Si tienes el factor RH, serás positivo. Y si no lo tienes, se dirá que es un grupo sanguíneo no negativo, que no lo tiene. Entonces, supongamos, chicos, que el grupo O no tiene también su factor RH, lo encuentran ahí. Por lo tanto, si tú eres del grupo O y encuentran el factor RH, significa que eres un grupo O positivo. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Tú crees que es común que se encuentre factor RH o de manera casual se encontrará el factor RH? Se encuentra de manera común en las personas. En las personas, chicos, en sus eritrocitos, encuentran de manera común el factor RH. Eso quiere decir que sí tenemos presente a dicho factor. En la mayoría de personas está presente este factor RH. Por ejemplo, en mi caso, yo soy grupo sanguíneo O, que es el más común, y soy grupo sanguíneo O positivo. Eso quiere decir que tengo a mi factor RH en mi membrana de mi eritrocito, ¿no? De mi glóbulo rojo. Entonces el factor RH viene a ser un factor muy común, chicos, ¿ya? Muy común que está presente a nivel de los eritrocitos, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros hiciéramos ahorita
¿no? Analizaríamos la sangre para saber al grupo que pertenecen, al grupo sanguíneo que pertenecen. Siquiera de 30 encontraremos al menos 25 que son del grupo O positivo. ¿De acuerdo? Entonces, el grupo O positivo es el grupo sanguíneo más común. Ya, por lo tanto, somos donantes universales, ¿no? Pero no aceptamos cualquier tipo de sangre, ¿no? Cualquier tipo de grupo sanguíneo. Muy bien, chicos. Ahora, al factor RH también tiene otro nombre, se le llama antígeno D, ¿ya? Recuérdenlo. Antígeno D. Antígeno D o factor RH es lo mismo, es su otro nombre, el antígeno D o factor RH. Muy bien, niños, eso sería toda la clase de hoy con respecto a tejido sanguíneo.